En el video de hoy, la era de los Primes continúa, para dirigirnos nuevamente al misterioso pasado de Cybertron con la historia de otro de los legendarios 13 Primes. El alquimista de acero original, Alchemist Prime. Alchemist Prime fue un personaje original creado y desarrollado por el diseñador de Hasbro, Aaron Archer, y el personal de la división ASLAB de la compañía a finales de la década del 2000, como parte de la nueva mitología para la que estaban creando para el universo de Transformers. En esta historia, Alchemist era uno de un grupo de 13 guerreros divinos conocidos como los Primes, los primeros Transformers, creados en los albores de los tiempos por el dios de la luz, Primus, para ayudarlo en su batalla en contra de su hermano malvado, el dios oscuro, Unicron. La mitología que creó ASLAB sirvió como la base de la continuidad alineada, un proyecto multimedia de series e historias interconectadas que se desarrolló a lo largo de la década del 2010. Apareciendo por primera vez en un flashback en el episodio de la caricatura de Transformers Prime de 2011, Uno se levantará, parte 1, y después, su historia completa fue contada en las páginas de la guía de 2013, El Covenant de Primus. Como se detalló en el Covenant, Alchemist fue el sexto de los Primes en ser creados. Él era un robot místico, bondadoso e intelectual, cuya naturaleza amistosa y comprensiva lo hicieron llevarse bien con sus hermanos. Alchemist tenía la habilidad de transmutar los metales y cambiar temporalmente las propiedades de cualquier objeto, poderes los cuales utilizaba más como un mago que como un guerrero, prefiriendo sumergirse en el mundo natural para comprender mejor los mecanismos del cambio. Su artefacto de poder personal eran los lentes, un par de gafas que formaban parte de su óptica e integrales de su ser, los cuales le permitían percibir los secretos ocultos de tanto el plano material como el espiritual. Él era bastante cercano con el tercer Prime, Alpha Trion, el historiador de los Primes, con quien era un buen amigo y compartían intereses académicos. Alchemist trabajó junto con Nexus Prime, el primer Combiner, para desarrollar una estrategia para vencer a Unicron, y conjuntamente, los Primes lograron triunfar por encima del portador del caos. Sin embargo, la nueva era de paz que siguió sería interrumpida luego de que las ponzoñosas y crueles palabras de Lix Máximo llevasen a que la ira de un enojado y resentido Megatronus un día se desbordase, y de manera accidental, asesinó a su hermana, Solus Prime. Esta tragedia destrozó la hermandad de los Primes, y cayeron en luchas internas violentas y destructivas entre ellos. Aquellos quienes sobrevivieron, avergonzados por sus acciones, concluyeron que su tiempo había terminado, y eligieron abrir el camino para que una nueva raza de seres ocupara su lugar. Juntos, encendieron la fuente de vida conocida como el Pozo de Todas las Chispas, el cual dio origen a la raza de los Transformers, y Alchemist fue uno de los pocos en quedarse en el planeta para ayudar a los primitivos cybertronianos a fundar una nueva civilización, hasta que eventualmente desapareció en la historia y la leyenda, con varias fuentes contando de manera distinta qué le pasó después del fin de la era de los Primes. Según la novela de 2011, Transformers Exiles, una vez que el proceso de civilización de Cybertron estaba lo suficientemente avanzado, Alchemist se marchó y viajó hacia el espacio, en persecución de un fugado Lix Máximo, hasta finalmente lograr capturarlo y encarcelarlo. Por otra parte, de acuerdo con el Covenant, Alchemist fue visto por última vez en tiempos prehistóricos, ayudando a proteger a la aún incipiente raza de los Transformers durante el masivo evento de extinción conocido como el Gran Cataclismo, el cual acabó con la vida dominante en el momento, los poderosos y salvajes Predacons, pero su destino final todavía seguía siendo una incógnita. Tras su introducción en la continuidad alineada, la historia de los Primes se ha convertido en una piedra angular en el lore moderno de Transformers, reflejada prácticamente en todas las series producidas desde entonces, con cada una reinterpretando la leyenda de Alchemist y sus hermanos a su propia manera única y diferente. Por ejemplo, la historia de Alchemist y los Primes fue adaptada en el mundo de los cómics de Transformers de IDW, en donde él y sus hermanos no eran seres divinos, sino simplemente líderes tribales en un Cybertron prehistórico. Estas historias lo caracterizaron como un amante de la bebida, quien, en sus propensas borracheras, era la fuente de muchos de los rumores durante la edad feudal del planeta. En particular, en uno de estos episodios en estado etílico, contó la leyenda del Cybertron Oscuro, una profecía la cual hablaba de un devastador suceso apocalíptico, la cual muchos años después, el científico Decepticon Shockwave tomó como inspiración en un plan para pulverizar el universo entero en una fuente de energía. La línea de juguetes de 2018, Power of the Primes, presentó un mundo en el que las chispas de los Primes renacieron en pequeños robots conocidos como Prime Masters.
Los Prime Masters podían otorgar los poderes de los Primes a otros Transformers, representados por los juguetes, los cuales se convertían en modo chispa y se conectaban a las figuras más grandes de la serie. Con el fin de proteger su poder y no ser detectados, los Prime Masters se ocultan dentro de armaduras, con el traje del Prime Master de Alchemist Prime estando basado en el pretender Decepticon, Submarauder, y podía transformarse en un arma para que otros juguetes más grandes lo manejaran. Sin embargo, nada es así de simple en el mundo de los Transformers, y lo que es verdad en una historia o continuidad no es siempre la verdad en otra. En 2015, el historiador y fanático de la franquicia, Chris McFeely, colaboró en la columna de preguntas y respuestas en línea del club de coleccionistas de Transformers, Ask Vector Prime, sugiriendo la posibilidad que Alchemist Prime todavía podía estar continuando caminando entre los Cybertronianos hasta el día de hoy bajo una nueva identidad, como un simple cantinero conocido como Macadam, ofreciendo un terreno neutral para sus clientes, en donde pueden relajarse y disfrutar una bebida en medio de la guerra entre los Autobots y Decepticons en su taberna, la vieja aceitera de Macadam, un sitio introducido en la versión del Reino Unido de la historieta cómica original de Transformers publicada por Marvel, en 1986. Unos meses después, un acopio de los 13 Primes el cual apareció en el cómic lanzado por el club incluyó entre sus números a un robot basado en uno de los camareros de la aceitera, un robot azul con bigote, visto por primera vez en el número 240 del cómic de Marvel, y en algunos otros medios más luego de eso. El club estaba retroactivamente declarando que este camarero era Macadam, y que en esta historia, él era en realidad Alchemist Prime. Ahora, Ask Vector Prime presentó este concepto como si fuera solo un rumor, no una verdad definitiva, pero en 2018, la serie animada de Transformers Cyberverse tomó la idea y expandió en ella, marcando la primera aparición del personaje en animación, y en esta versión de su historia, Macadam era en secreto Alchemist Prime. Hace eones, durante la era de la expansión, él había sido parte de la tripulación del gigantesco Transformer Ciudad, Ayaconus, un titán creado para la guerra y la colonización. Cuando Ayaconus demostró ser incapaz de adaptarse a los tiempos de paz, y se volvió en contra de sus compañeros Transformers, Macadam se vio obligado a desactivarlo y enterrarlo bajo la superficie de Cybertron. Solamente el nivel más alto del cuerpo de Ayaconus emergió del suelo, un edificio el cual convirtió en su vieja aceitería. Sus poderes de percepción le otorgaron conocimiento del futuro, el cual tendía a casualmente mencionar en conversaciones, lo cual hacía ver al alegre cantinero un poco excéntrico para sus clientes, pero su modo alterno fuertemente amado, tan aterrador que solo se veía su sombra, garantizó que nadie rompiera nunca su estricta regla en contra de las peleas dentro de su bar. Cuando los extraterrestres Quintessons invadieron Cybertron, su cantina sirvió como escondite para la resistencia, hasta que reactivaron a Ayaconus para ayudar a combatir a los invasores. En la batalla que siguió, Macadam murió al salvar a Hot Rod de uno de los disparos perdidos del titán, pero fue un destino que aceptó voluntariamente, ya que había previsto hacía mucho tiempo el momento de su muerte. Pero aunque él no estaba más, como Alchemist Prime, su espíritu sobrevivió dentro de la sabiduría acumulada de la mística matriz de liderazgo, en donde se comunicó personalmente con Optimus Prime, a quien reveló su verdadera identidad. Un muñeco del personaje fue lanzado como parte de la línea de juguetes de Cyberverse en 2020, una figura no transformable para armar, dividida en 8 partes, cada una de las cuales venían empaquetadas con una de las otras figuras de la línea. Esta asociación de Alchemist con Macadam continuaría en historias futuras. Notablemente, cuando IDW reinició sus cómics en 2019, se mostró basado en su diseño de Cyberverse, en donde según la leyenda, él utilizó sus poderes sobre la materia para transmutar los materiales en cristal puro, esculpiendo los primeros cimientos de Ciudad Cristal, como una forma de celebrar la virtud y el potencial de la raza cybertroniana. En la película de 2024, Transformers 1, Alchemist y los Primes eran los gobernantes de Cybertron, quienes defendieron su planeta en contra de las fuerzas invasoras de los malvados extraterrestres Quintessons. Pero fueron traicionados por su ayudante, Sentinel, quien los atrajo a una trampa y los asesinó a todos para usurpar su dominio del planeta. El engranaje de transformación de Alchemist sería uno de los 4 utilizados posteriormente por el único Prime sobreviviente, Alpha Trion, y entregado a una nueva generación de héroes para otorgarles el poder de liberar su mundo del régimen de Sentinel. Después, en 2025, la primera figura verdaderamente transformable de Alchemist Prime fue finalmente lanzada como parte de la línea centrada en los Primes, Age of the Primes.
combinando elementos de sus diseños en el Covenant de Primus y en Cyberverse, además de un bigote inspirado por el camarero del cómic de Marvel. El muñeco se transforma en un coche blindado e incluye también un par de cuchillas, las cuales se pueden combinar para formar a sus famosos lentes. La historia de la línea implica una vez más una versión de su relato en el cual Alchemist se convirtió en Macadam, pero cualquiera que sea su destino, podemos estar seguros que Alchemist Prime estará siempre allí, ayudando con sus poderes elementales a guiar sigilosamente a los Transformers entre las sombras, para moldear y darle forma a su futuro. Este fue Alchemist Prime. Déjame saber en la caja de comentarios tus pensamientos acerca de su leyenda y misterio. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers. Este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente.